Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos, a toda la familia de la fe, a todas las personas que nos siguen por este medio en el que nos tenemos que seguir congregando. Les saludo a todos con la paz del Señor. Las circunstancias en nuestro país han ameritado que se mantenga un toque de queda desde el día viernes por la noche hasta el día lunes por la mañana, de tal manera que sábado y domingo hay una total restricción de movilidad para personas y vehículos, y esto impide que nosotros volvamos a reunirnos presencialmente en nuestra iglesia, en nuestro templo. Pero qué bueno que podemos contar con estos medios a través de los cuales podemos llegar. Y llegar a usted con un mensaje de salvación. El mensaje de salvación muchas veces nos exhorta, otras veces nos dirige, nos instruye, otras veces es un bálsamo. En fin, el mensaje de salvación, la palabra inspirada por Dios, tiene distintos objetivos, pero siempre el objetivo principal, el supremo, el mayor, es llevarnos a los pies de Cristo Jesús y permanecer en ellos. O volvernos a los pies de Cristo Jesús cuando hemos estado y por A o B circunstancias quizás nos hayamos alejado. Precisamente de este gran tema quiero compartirle el día de hoy, más aún siendo un culto de Santa Cena, un culto en el que vamos a recordar una vez más, como lo hacemos cada primer domingo de mes, recordar el sacrificio de Cristo Jesús, que es el que permite que usted y yo estemos aquí, estemos de pie y estemos tomados de la mano de Dios. Bueno, en el Evangelio de Lucas, se relatan tres parábolas que hablan de una realidad de ser humano, de una realidad del cristiano inclusive, y que son realidades que me he permitido yo llamarlas de este modo, ¿sí? Triste, difícil y maravilloso. ¿Por qué triste, difícil y maravilloso? Bueno, triste porque era algo que existía, que había, que estuvo ahí, ¿sí? Y luego, pues, se extravió. Difícil porque no era fácil volver al estado anterior, al estado original, ¿sí? Y maravilloso porque termina cada una de las parábolas con la restitución, ¿sí? O la recuperación al punto en que Dios quiere que estemos, ¿sí? Digo, son tres parábolas que contiene el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, y me he permitido llamarlos de este modo, y así le vamos a llamar al tema de esta mañana: triste, difícil y maravilloso, porque es esta conjugación de situaciones. ¿Por qué decimos que estas tres parábolas nos invitan no solo a una reflexión, sino a una actitud que nosotros debemos tomar? Bueno, pues déjeme decirle que precisamente la primera parábola que se habla, y no vamos a desglosarlos todas, la primera parábola que se habla en el Evangelio de Lucas es de la oveja perdida. Y es una parábola que el Señor Jesucristo la hace delante de sus murmuradores, además de sus discípulos, de sus seguidores, de sus murmuradores que le decían que Él se sienta a comer y pasa tiempo con la gente mala, con los perdidos, con los que tenían pecados evidentes que todo el mundo podía mirar, ¿no es cierto? Entonces Él hace esta parábola de la oveja perdida para mencionar que esta oveja perteneció al rebaño, era parte del rebaño, que quizás por esas cosas de la vida se fue deslizando, se fue alejando, se fue distrayendo del rebaño, de la senda que el rebaño tenía. Obviamente terminó perdida, y cuando terminó perdida, ya le cogió la noche, ya no encontró el rumbo, ya se vio amenazada para volver. Los lobos, los animales cazadores de la noche, ante la fragilidad de una ovejita, quizás ella tuvo que refugiarse distante, sin capacidad de volver al rebaño. Pero obviamente termina maravillosamente cuando Jesucristo manifiesta y dice que el pastor dejó las 99 y fue a traerle a esa que estaba perdida, a esa que estaba sin capacidad de volver. Luego habla de una parábola en la que una mujer que tenía 10 dracmas
El dracma era más o menos equivalente al denario, o sea, posiblemente al valor de un día de trabajo, o quizás un poquito menos, ¿sí? Mirando un poco la equivalencia a nuestra época, dice que podría equivaler hoy en día aproximadamente a 50 o 70 centavos de dólar. Entonces, por eso me atrevo a decir que era bastante menos que lo que correspondería a un día de trabajo. Pero bueno, ¿por qué destaco esto? Porque el dracma era una moneda acuñada, una moneda griega, acuñada, que no tenía mucho valor en realidad, ¿sí? Y esta mujer tenía 10 de estas y se le pierde una. Y al perderse la una, ella procura con diligencia, dice la palabra, tratar de encontrar este dracma y para eso ella barre la casa, enciende la luz para tratar de encontrarla y cuando la encuentra se alegra. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que efectivamente ese dracma, a pesar del poco valor que tenía, sí, fue requerido con diligencia para que vuelva a sumarse a los otros dracmas con los cuales ya se hacía un mejor valor, ¿sí? Y poder contar con algo, ¿no es cierto? Entonces la mujer se regocija al saber que encontró su dracma, que lo buscó, a pesar de no tener mucho valor, lo buscó, digo, lo procuró con diligencia y barrió toda la casa y encendió la luz, etcétera, etcétera. Y hay una tercera parábola que es la conocida como la del hijo pródigo, ¿sí? Que en esa nos vamos a detener un poquito. Pero antes de esto, antes de hacer la lectura de los versículos pertinentes, permítame decirle, recordarle, ¿sí? ¿Cuál era la intención de estas dos parábolas anteriores? Si bien la tercera la vamos a desglosar un poco, ¿cuál era la intención de las dos anteriores? Bueno, pues la oveja perdida, obviamente, refleja a usted y a mí, que nosotros somos creación de Dios, no somos todos hijos de Dios. La Biblia es muy clara al respecto, dice que para considerarnos y tener la potestad de ser llamados hijos de Dios, nosotros debemos recibirle a Jesucristo en nuestro corazón. Y eso implica una explicación adicional que por el momento no la voy a compartir, ¿no es cierto? Pero somos creación de Dios, es decir, éramos parte de ese rebaño. Pero por esas cosas de la vida, conforme vamos creciendo, vamos tomando decisiones, nuestras actitudes, la influencia que recibimos, la orientación buena o mala que también vamos teniendo en ciertas etapas de nuestras vidas, hace que nosotros decidamos mal y nos terminamos alejando de los propósitos de nuestro Creador, de nuestro Dios, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que estamos muy alejados de los propósitos de nuestro Dios, muchas de las veces ya se nos complica terriblemente por distintas circunstancias el volver a esa condición inicial, a esa condición natural, original que Dios tenía para nuestras vidas, de caminar juntos en pos de la guianza de nuestro pastor, que es Cristo Jesús. Digo, a veces se dificulta, a veces las circunstancias propias de la vida, las influencias que nosotros tenemos, el que dirán, el querer quedar bien más con el hombre que con Dios, nos termina impidiendo el que nosotros podamos volvernos a Dios, ¿sí? Y es Dios el que deja las 99 y va en pos de nosotros y nos rescata literalmente, como dice el salmista, ¿sí? Del fondo del pozo del lodo cenagoso, de ahí nos rescata y nos saca y nos vuelve al rebaño. Y por lo general, me atrevo a decir, siempre Dios nos vuelve al rebaño para librarnos del peligro que corríamos, si es que voluntaria y de manera individual queríamos hacerlo, nos trae en sus hombros, siempre con su vara y su cayado, para que cualquier amenaza que haya para nuestras vidas, pues librarnos, guardarnos, protegernos y volvernos una vez más al propósito, volvernos una vez más al plan que Dios tiene para nuestras vidas. El dracma es igual. El dracma es, como le decía, e hice insistencia a propósito, es una moneda de muy poco valor. De hecho, no era muy usada en aquel entonces porque era una moneda griega. Sí, estamos hablando del Imperio Romano. Había una moneda romana equivalente a esta, que era más usada y tenía un poco más de valor. Pero a pesar de no tener valor, ¿sí?, se procuró con diligencia buscarla, para lo cual fue necesario no solo barrer, sino prender la luz. Pues el dracma somos nosotros, que no tenemos mucho valor o ningún valor en esta vida, por más que
que hayamos logrado, por más que hayamos conquistado, por más que hayamos llegado a tener cierto valor humanamente hablando, pero delante de Dios no somos nada, ¿sí? Y por último, vea, si Dios me quiso salvar a mí, ¿sí? Cuando ya habían 9 salvos más, las 9 dracmas más, que estaban en la mano de Dios. Pero Dios procuró con diligencia buscar mi vida, buscar la suya, insisto, a pesar del poco valor. Y esa luz que fue encendida para encontrarnos en medio de las tinieblas en las que andábamos, pues precisamente esa luz es Cristo y su bendita palabra, porque Él es la palabra encarnada. Y entramos entonces a la parábola que quiero un poquito desglosarla, ¿sí? De este tema que lo hemos llamado triste, difícil y maravilloso a la vez, ¿sí? Ya le dije, triste porque estábamos y nos extraviamos. Difícil porque por nuestros propios medios volver al estado original no podíamos, ¿sí? Pero maravilloso porque Dios lo logró. Dios pudo restituirnos a donde Él quiere que estemos. Y preste atención a lo que Dios quiere hablar en esta mañana a nuestras vidas. En esta mañana, en las circunstancias de las que está viviendo el pueblo cristiano en medio de esta pandemia, todo lo que ha generado esta pandemia en el aspecto espiritual, y ya no lo he dicho y lo he repetido varias veces, lo que ha generado en otros aspectos, tanto en salud, en economía, etcétera, etcétera. Pero en el aspecto espiritual, es decir, en nuestra relación con Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado en nuestra relación con Dios en este tiempo de pandemia es que mucha gente se ha alejado, se ha enfriado, dejó de congregarse, y no me refiero a la congregación presencial, porque obviamente estuvimos casi un año sin abrir la iglesia, en nuestro caso, en otros casos un poco antes, en otros casos todavía no los abren, etcétera, etcétera, pero dejaron de congregarse en 2 sentidos. Una, se desvincularon de Dios, es decir, ya no había la lectura de la palabra, ya no habían los devocionales, ya no había el tiempo de oración, que cuando estábamos presencial, al menos al sumarse a la programación de la congregación, lo teníamos, ¿no es cierto? Una. Y la otra, dejaron de congregarse en su iglesia, es decir, ya comenzaron a ver otros videos, en unos casos de otros pastores, gloria a Dios, no conocemos la doctrina, pero al menos muestra la intencionalidad que hay de tener un pequeño alimento, que es este que damos los días domingos, pero dejaron de congregarse con su congregación, ¿no es cierto? Ya dejaron de seguir al pastor, se olvidaron de su iglesia, nunca más preguntaron siquiera cómo está la situación, nunca más se dieron una vueltita, nunca más les nació en su corazón el ver en qué puedo apoyar, etcétera, etcétera. Es decir, se desvincularon totalmente, ¿no es cierto? Y a eso se refiere, o a eso se puede aplicar también esta parábola del hijo pródigo. Y para esto vamos a tomar como punto de referencia Lucas capítulo 15, inicialmente del versículo 11 al versículo 14. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 14. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios, que además va a salir en pantalla. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, ¿no es cierto? Bueno, aquí nos muestra esta parábola, esta enseñanza de parte de Dios, que efectivamente había un padre que tenía 2 hijos. Se entiende que tenía una buena condición económica que le permitía a este padre darles un buen estilo de vida, ¿sí? Estaban contentos, se entiende que no faltaba absolutamente nada mientras estaban ahí con el padre. Es curioso hasta cierto punto saber que no se menciona en la parábola los motivos que le impulsaron a uno de ellos, al hijo menor, a tomar la decisión de irse. Quizás podríamos elucubrar un par de aspectos, ¿no es cierto? El uno, decir que a lo mejor el muchacho, siendo el menor, no conocemos de qué edad sería, ¿sí? Pero a lo mejor él, por un lado, no quiso sujetarse a las normas del padre, no quiso sujetarse a ese tiempo que es necesario en la vida
de los seres humanos, en la vida del cristiano nuevo, ¿no es cierto?, de la nueva criatura, del recién nacido espiritualmente, no querer sujetarse a veces a las normas que se le da en la casa, para que esas normas luego queden grabadas en sus corazones y luego se las ejecute sin presión ni nada, sino voluntaria y espontáneamente, netamente en mérito a la gratitud. Digo, puede ser una elucubración. Y la otra que me permito hacer también, mirando el contexto total de esta parábola, quizás no había una buena relación con su hermano, ¿sí? Quizás no había una relación amigable, una relación que de algún modo influía como para que si él, queriendo tomar la decisión de irse, diga, no, la buena amistad que tengo con mi hermano, esta relación tan bonita que mantengo con él, mejor me quedo. Dice, aguanto las normas de mi padre, sí, pero me quedo por la buena amistad. No se ve que había esa buena amistad, de hecho se ve que eran conductas, caracteres totalmente diferenciados el uno del otro, y quizás eso fue lo que le impulsó a tomar esta decisión. Pero lo que sí nosotros podemos saber, lo que sí nosotros podemos saber y mirar plenamente en el contexto de esta parábola, es que si en algún lugar, oiga esto, si en algún lugar ese hijo que vivió estos primeros 4 o 5 versículos que acabo de mencionarle, ¿sí? Si en algún lugar él se sentía totalmente seguro, ¿sí? En cuanto a su vivencia diaria, era en ese lugar. Pero él, mientras estuvo ahí, no se dio cuenta. Por eso es que él pensó, sí, que si en algún momento pues tomar la decisión de salir, de coger el camino e irse, sí, y más aún, si es que se va respaldado, entre comillas, ¿no es cierto?, con un beneficio económico, con un sustento económico, sí, pues él iba a disfrutar, ¿no es cierto? Y déjeme decirle que ese criterio o esa sensación quizás, ¿sí? Que a veces se tiene, ¿no es cierto? Que es un criterio junto con un sentir, ¿sí? Que uno dice, si yo me voy de este lugar que es el mío, ¿no es cierto? Llámese casa, hogar, llámese iglesia, ¿no? Llámese a veces tu ciudad, ¿no? Y uno dice, no, si yo me voy de aquí no pasa nada, ya, a donde yo vaya voy a estar mejor, es más, voy a estar mejor que aquí, ¿no es cierto? Y digo, a veces hay esa sensación, hay ese criterio que nos asalta muchas veces a todos, ¿no es cierto? Y a los cristianitos respecto de nuestra congregación, de nuestra iglesia, de nuestro pastor, de nuestra familia de la fe, nos asalta mucho ese pensamiento. Déjeme decirle que ese pensamiento no es de Dios. Hay gente que toma el nombre de Dios en vano y dice, yo siento de Dios que tengo que irme de mi congregación en la que he pertenecido tantos años. O yo siento de parte de Dios que tengo que irme de mi iglesia en la cual me he sentido tan bien, porque o nunca tuve una iglesia así, o en la iglesia que estuve anteriormente hubo este tipo de problemas y tuve que tomar esa decisión. Y aquí me he sentido tan bien, pero llega un momento en el que dice, ya es hora de irme. Yo siento de Dios que mi tiempo aquí terminó. Permítame hacer un paréntesis para comentarle una conversación que mantuvimos a nivel de familia con uno de mis hijos, algún momento, hablando de otras circunstancias, pero creo que es menester el que yo le mencione como un ejemplo. Conversando en una ocasión con mi esposa y con uno de mis hijos, de manera él muy graciosa y sobre todo contundente, él decía, lo último que yo haría es irme de esta casa, refiriéndose a nuestro hogar. Decía, porque en ninguna parte voy a estar mejor que aquí. Y nosotros con mi esposa sonreíamos, le mirábamos a él y decíamos, es cierto, porque en ninguna parte nadie va a tratarte, va a cuidarte, va a protegerte, va a complacerte como lo hacemos nosotros, los padres, ¿sí? Hay gente que te puede querer, que te puede apreciar, pero que esté dispuesta a hacer todo lo que nosotros hemos demostrado contigo, con tu hermano, ¿sí? Con tu hermanita, y ahora hasta con el nieto y con el yerno, ¿no es cierto? En ningún otro lugar, ¿sí? Entonces eso le digo como un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay muchos muchachos, por ejemplo, ¿sí? en edades de la adolescencia principalmente, en los que la palabra de Dios dice que la necedad está ligada al muchacho, al joven, ¿no es cierto?
Entonces, a veces piensan y dicen, no, yo no puedo soportar todas las cosas que mis padres hacen conmigo, no me ponen muchas normas, me ponen muchos límites, no me dejan hacer lo que yo quiero, no puedo tomar mis propias decisiones a pesar de que ya soy grande, etcétera, etcétera. Y piensan en irse, ¿no es cierto? Cuando alguna vez me ha tocado a mí hablar con chicos y chicas que están en esa condición, yo les digo, no, está bien, o sea, es verdad, nadie puede decidir sobre tu vida. Si tú quieres tomar una decisión de esa naturaleza, bien puedes hacerlo. Lo importante y a lo que yo les invito, le digo, es a que reflexionen a dónde van, en qué condición van y que comparen, ¿no es cierto? Sí, si saliendo del hogar de sus padres, por más rígidos, por más exigentes, por más disciplinarios que pudiéramos ser, sí, versus lo que reciben, versus el cuidado y versus la protección que nosotros como padres podemos dar, no creo que haya un lugar, excepto, no estamos hablando obviamente de un hogar disfuncional, ahí sí da ganas de salir corriendo, ¿no es cierto? Pero aún así hay que pensarlo más tranquilamente antes de tomar una decisión precipitada. Y es igual en cualquier parte, ¿no es cierto? En cualquier situación de nuestra vida y también en la situación de nuestra relación con nuestra congregación. El chico toma la decisión de salir, ya le digo, elucubrando por no sujetarse a su padre, porque no tenía una buena relación con su hermano, pensó que le iba a ir muy bien, él había vivido ahí muy bien, no se dio cuenta hasta cuando salió, ¿no es cierto? Él sale de ahí, ya pudo vivir como él quería, es decir, sin normas, sin el control fiscalizador del pastor, ya pudo salir y hacer lo que quiera sin que la gente le critique porque subió alguna cosa a las redes sociales y llegó el domingo a la iglesia y le vieron, ya no hay iglesia, sí, ya le bloquearon al pastor para que no vea o a las distintas personas posibles a través de las cuales el pastor puede enterarse y puedo vivir como quiera. La Biblia a esa vivencia del chico dice perdida, así le llamó, ¿no es cierto? Dice, él vivió perdidamente, sin normas, sin control, sin prejuicios, sin todos los hipócritas de la iglesia que señalan cuando ellos han de ser peores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Vivió perdidamente. Luego, también dice que eso le debe haber traído deleite, porque eso es lo que quería. Si él decidió salir de la casa del padre para vivir como él quería, pues debe haber disfrutado por un tiempo, ¿sí? Porque uno sale, piensa que se alivia, piensa que se relaja, piensa que por fin se siente libre, por un tiempo. Y dice que pronto, pronto le comenzó a hacer falta. ¿Qué le hacía falta a él? Lo que él no se dio cuenta que tenía cuando estaba en el lugar correcto. No se dio cuenta, no valoró lo que tenía. ¿Por qué? Pues porque se obnubiló, porque se cegó, porque se precipitó, porque se dejó influenciar, porque se molestó con su hermano, ¿sí? Y dice que, mire, esas, entre comillas, coincidencias de la vida, justo en esa provincia, justo en ese sector en donde él vivía y en donde salió para vivir a su modo, hubo escasez, hubo hambre. Hoy estamos viviendo tiempo de escasez por el impacto económico que esto ha generado. Igualmente conversaba con mis hijos y decían ellos, si esto nos hubiera pasado a nosotros, estando quizás casados, con hijos, mis 2 hijos varones son solteros, casados, con hijos, y que de pronto me quede sin trabajo en una época de pandemia, es terrible. Y ellos mismos comentaban, decían, gracias a Dios que nos cogió solteros, sin hijos, sin mayor responsabilidad, ¿sí? Y en la casa con papá y con mamita, obviamente, ¿sí? Que es la que más complace. Así que eso le pasó a este chico. Y perdone que le mencione ciertas conversaciones que nosotros tenemos en familia que nos ayudan a mantenernos cada vez más unidos y reconocer lo valioso que es vivir en familia, tener una familia en quien apoyarse. Bueno, pues a este chico le pasó todo junto, ¿no es cierto?
Aparentemente por un poquito de tiempo pensó que se liberó, que era feliz, que era libre, que estaba por fin tomando sus propias decisiones. Lastimosamente muy pronto se le acabó su alegría y lastimosamente se sumó a las consecuencias de su mala decisión, pues se sumó un quebranto económico en el sector. Y ahí comenzó a valorar lo que antes tenía y lo que había perdido. Tres aspectos quiero destacar yo para luego considerar nuestra situación de vida, de vida familiar espiritual o de vida de la familia de la fe, ¿no es cierto? El primer aspecto, y vamos a citar unos pocos versículos más del mismo capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Estos versículos ahora son el versículo 15 y el 16. Digo, voy a citar ciertos aspectos que son necesarios que nosotros los consideremos. No son aspectos de apreciarlos muy a la ligera, muy rápidamente. Cojo, leo la Biblia y ya. No, no es así. Mire, hay que considerar con alguna profundidad, con sensatez, con transparencia, con honestidad. No hay que considerar respecto de nadie, ni en relación a nadie, ni tampoco hacerlo en compañía de nadie, sino esta es una reflexión personal, ¿no es cierto? Como creo yo que deben ser bien tratadas las reflexiones cuando nos corresponde tomar una decisión que venga acompañada de una acción. Cada uno de nosotros, digo, con total sensatez, con total sinceridad, con una predisposición de corazón para dejar que Dios hable a mi vida. ¿Qué es lo que pasó? Versículos 15 y 16 del mismo capítulo 15 de Lucas dice así. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este primer punto que quiero destacar le vamos a determinar así. Reconoció que esa no era su condición. Reconoció que esa no era su condición. ¿Por qué? Porque obviamente él venía de ser el hijo de un padre que tenía hacienda y tenía jornaleros. Y quienes se encargaban de ese tipo de trabajos, ¿no es cierto? De apacentar los cerdos, de darles de comer, de limpiar el espacio que los cerdos dejan como cerdos, ¿no es cierto? Ese no era el trabajo de él, ese era el trabajo de los jornaleros de su padre. Pero ahora él estaba en esa condición. Él se rebajó a una condición. ¿Por qué? Porque una decisión precipitada, porque se dejó de llevar por cierta influencia, porque pensó que a partir de la pandemia se liberaba de tal o cual aspecto que de pronto le molestaba. Pues no, ¿no es cierto? ¿Qué hizo él? Él reconoció que esa no era su condición. Él es un hijo. Y como hijo él tiene que estar en la casa del Padre. Y como hijo del Padre, pues él tiene privilegios. Él tiene ciertas situaciones que no le son comunes al resto de los trabajadores, ¿no es cierto? Pero él fue el que decidió dejar de ser hijo para pasar a ser lo que venga, lo que aparezca, lo que toque en un momento determinado, ¿no es cierto? Primer aspecto. El segundo aspecto que quiero destacar es en el versículo 17, y vamos a dar lectura, igualmente con atención y con la reverencia que amerita siempre la palabra de Dios. El versículo 17 dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Pues ese segundo aspecto le vamos a llamar así. Reconoció, tal como está saliendo en pantalla, que en casa estaba mejor. Reconoció que en casa estaba mejor. Porque nada hay mejor que la casa de uno. Nada. ¿Sí? Una cosa es que uno vaya de visita, una cosa es que uno esté temporalmente, una cosa es que uno se tome unas vacaciones, una cosa es que le reciban por un tiempo, ¿no es cierto? Y le traten bien bonito, y etcétera, etcétera. Pero vivir, permanecer, ¿sí? Y estar en donde uno debe estar, mejor que en su casa, en ningún lugar. Mejor que en su casa, en ningún lugar. Entonces él dice, ¿no? Dice, no es posible, ¿sí?
En la casa de mi padre, los jornaleros de mi padre están en mejor condición que la mía. Reconoció que en casa estaba mucho mejor. Hay un triste refrán que dice que las personas valoran lo que tienen cuando lo pierden. Y yo quisiera añadir un poco más a este adagio muy sabio, popular muy sabio, ¿sí? Que las personas terminamos valorando lo que tenemos cuando lo perdemos. Digo, yo quisiera añadir algo más, no para cambiar el refrán, ni mucho menos, pero sí para tener un mejor entendimiento. Las personas valoramos lo que perdemos, o las personas valoramos las cosas cuando las perdemos, las cosas, las personas, las situaciones, cuando las perdemos después de un tiempo. Inmediatamente no, pues. Inmediatamente no. Inmediatamente, uy, estoy feliz, contento con la decisión tomada. Y luego, cuando me veo desubicado, cuando digo, este no es mi lugar, este no es mi espacio, y yo no correspondo a esta situación, que fue el primer punto, ¿no? Reconoció que esa no era la condición. Ahora estaba reconociendo que en la casa estaba mejor. Y el tercer aspecto se encuentra en los versículos 18 y 19, que igualmente le voy a dar lectura, y que fue lo que permitió el desenlace maravilloso. Acuérdense que este tema se llama triste, difícil y maravilloso. En las tres parábolas, las dos primeras, que muy ligeramente me permití nada más mencionarlas, y esta que la estamos desglosando un poco y estamos ya por terminar. Y dice así, versículos 18 y 19 del Evangelio de Lucas, capítulo 15, con atención y reverencia. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Bueno, ¿por qué Dios inquietó mi corazón para compartir este tema? Porque en realidad lo que Dios me estaba diciendo de algún tiempo acá, si yo siempre hago mis apuntes, mientras escucho mis devocionales, mientras leo mis devocionales, mientras hago mi lectura bíblica, mientras, en fin, estoy tratando de mantenerme en comunión para pedirle a Dios la dirección en mi vida, en la de mi familia y en la de la congregación, en los que nos siguen, ¿no es cierto? Dios me decía esto, que hay que decir a las personas, al pueblo de Dios, a ti, que me estás escuchando y que quizás te sientes un poquito debilitado, sientes que te has alejado, sientes que como que no estás en condición de volver ahora. Algunos han dado gracias a Dios, dice, menos mal que ahorita no es tiempo de reunirnos presencialmente, voy a esperar a ver qué pasa, yo prefiero esta otra situación, en fin. A ti que a lo mejor te sientes como un dragma, es decir, sin mucho valor, ¿quién me va a buscar? El pastor no me ha llamado en todo el tiempo de pandemia, no le importo, nunca le importé, etcétera, etcétera. El pastor no ha hecho nada por mí en este tiempo de pandemia. ¿Sí? O a lo mejor piensas como pensó, y elucubrábamos al inicio, como pensó él. Es decir, de pronto él dijo, mi hermano no es precisamente un atractivo para yo volver a la iglesia. Y usted podrá decir, mis hermanos en la fe, mis hermanos del ministerio al que yo me pertenecía, mis hermanos con quienes servía, no son precisamente un aliciente para yo volver a la casa del Padre. Pero más allá de la conducta, del comportamiento y del recibimiento que el hermano le pudiera dar, no hay mejor lugar que en la casa en donde tienes que estar, donde el Padre te puso. ¿Cómo se llama este tercer punto? Pues este tercer punto se llama se levantó y volvió. ¿Qué implica esto? Pues esto implica poner en ejecución la decisión que hay que tomar. Yo sé que cuando uno se ha alejado, cuando uno se ha distanciado, cuando uno se ha enfriado, cuando uno quizás fue hablando y fue hablando mal, ¿no es cierto? Volverse no es fácil, porque hay una vergüenza que a uno le detiene. Volverse no es fácil porque a veces uno piensa que está perdiendo su condición al irse en contra de sus propias decisiones antes tomadas. Pero Dios te pregunta en esta mañana, ¿prefieres sostenerte en tu posición, en una condición que posiblemente hoy o más adelante
pueda ser difícil, una condición que no es la tuya. Como hijo, como hija de Dios, no es. Esa condición de tristeza, de dolor, de quebranto, no es la tuya. La condición tuya y mía como hijos de Dios, sí, es tener una vida y vida en abundancia a pesar de las circunstancias temporales que hoy estamos viviendo. Pero no podemos darnos el lujo de abandonar la causa, de dejar la congregación, de desaparecer de la iglesia, de poner todos los pretextos, de culparle al hermano, de señalarle lo que hizo o dejó de hacer el pastor, o las cosas que me dijeron, o cómo yo apreciaba las miradas del resto. Vea, en cualquier lugar que uno vaya, puede sentirse medianamente bien por un tiempo, pero nunca tener la seguridad, el respaldo y la protección que tienes en casa. Levántate y vuelve, porque aunque la situación haya sido triste, parezca difícil, puede terminar siendo maravillosa. ¿Qué sucedió? ¿O qué puede suceder? Que si regreso me van a quedar viendo mal, que si vuelvo no voy a ser recibido, porque eso podía pensar también el hijo, ¿cierto? El que estuvo pasando la situación difícil. Si regreso y mi padre me dice, no, tú ya cogiste lo tuyo, te fuiste, y yo lamento como el que más. Ahora afronte callado las consecuencias obvias de sus malas decisiones. Puede pensar, ¿no es cierto? ¿Qué cosas pueden pensar y pasar por nuestros pensamientos? Un sinnúmero de cosas. ¿Y si pasa lo inadvertido? Es decir, que mirándote a la distancia como te estoy mirando, seamos movidos a misericordia como lo tengo en mi corazón. Abra mis brazos para recibirte y cuando estés cercano, a pesar de la pandemia, pueda darte un beso y podamos reincorporarnos todos juntos quienes somos la familia de la fe y volver a reconstruir lo que quizás por nuestras malas decisiones lo hemos estado derribando y golpeando. Es tiempo de volver. Es tiempo de reconciliarnos. Es tiempo de volver a sumar antes que restar o dividir. Porque solo cuando sumamos, entonces podremos multiplicar. Yo le invito para que ahora pasemos a nuestro rinconcito para servirnos de la cena del Señor. Si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha ministrado a tu vida, la decisión es tuya, de levantarte y volver. Y juntos podemos compartir este pan y este vino que nos recuerda una vez más el motivo por el cual hemos sido rescatados. Es porque Cristo Jesús se puso en nuestro lugar. Pasemos pues a servirnos de la mesa del Señor. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos por favor el pan y levantemos la mano que sostiene el pan. Precioso Dios, este pedazo de pan que previamente fue troceado nos recuerda y simboliza el cuerpo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que aceptó ser golpeado, lacerado, por causa nuestra, pagando un precio que a nosotros nos correspondía. Por esa demostración inmensa de amor incomprensible, queremos darte gracias y a su vez pedirte que bendigas este trozo de pan en la simbología de ese cuerpo que fue lastimado por causa nuestra. Y habiendo dado gracias, tomó y dijo, comed de este pan que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer del pan. Te pedimos, bendito Dios, que bendigas el contenido de esta copa, que simboliza la sangre que fuera derramada en el Calvario para limpiar nuestra vida de pecado, para ponerle un precio en nuestra vida, para cubrir nuestro caminar y para sellar un pacto eterno por el cual tú permaneces fiel a pesar de nosotros.
Bendice, Señor, y te damos gracias por esta copa. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comamos este pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Precioso Dios, te damos gracias, Padre, por el favor que tú tienes con nosotros diariamente, en todo sentido, porque por ti estamos de pie, por ti tenemos la vida, por ti nada nos ha faltado, Señor. Queremos retribuirlo con gratitud, con obediencia y viviendo en santidad, reconociendo siempre, bendito Padre, que todo lo que tenemos y somos es por ti, porque de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Gracias por tu inmenso amor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más que vencedor sobre la faz de la tierra, dice: amén. Que Dios bendiga poderosamente a sus vidas en Cristo Jesús. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 5 de mayo, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.